Bueno, vamos a estar con Agostina, hablando de una cosa seria. Agostina, ¿cómo andás? Bien, ¿Todo bien? Agostina Felice, integrante en Zona Norte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Gracias por estar nuevamente. No, por favor, a ustedes. A ver, novedades, como siempre hacemos todas las semanas, viendo un poquitito más qué es lo que sucedió, sobre todo con el inicio de las... del diálogo, del debate en el diputados, y además también con muchos legisladores que todavía no tuvieron una posición clara al respecto. No, no la tuvieron, pero para nosotras no es lo único, digamos, relevante, porque en última instancia esa es la responsabilidad y la decisión política de cada diputado, diputada en principio, y luego de cada senador y senadora. Si se van a inclinar por, bueno, que esta práctica clandestina se siga perpetuando, si se van a seguir inclinando por un negocio que da rédito económico a muchas personas verdaderamente muy poderosas, porque, bueno, eso está en discusión. Nuestras compañeras de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir no titubean cuando dicen: hay médicos que se declaran objetores de conciencia en el sistema público de salud y que luego cruzan la puerta y en sus clínicas privadas o consultorios privados practican abortos clandestinos. Entonces, si nuestros representantes se van a inclinar por que esta práctica continúe en la ilegalidad, porque la realidad es que la clandestinidad y que esto sea hoy un delito, no mata, obviamente. Evidentemente mata, porque hay mucha gente que perdió la vida. ¿Cuántas mujeres mueren por los abortos mal hechos? Verdaderamente no hay cifras exactas ni precisas porque el Estado no releva esto. Esa es como otra gran crítica, ¿no? No hay una caracterización real, estadísticas públicas que digan, bueno, hoy los números son esto. Hace poco salió un estudio científico bastante confiable, está subido en nuestra página web que es abortolegal.com.ar, ahí lo pueden buscar, que habla de entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos por año. Y es la principal causa de muertes de mujeres gestantes. Ahí tal vez sería interesante hacer un pequeño parate en que las mujeres que mueren, no ocurre esto únicamente por la clandestinidad, sino por la inseguridad de la práctica. O sea, nosotros decimos abortos clandestinos e inseguros, porque si yo quisiera ir a practicarme un aborto y tengo arriba de 20.000 pesos, voy y lo hago. Y al día siguiente estoy en mi casa. Cuando vos hablas de los profesionales, que está muy bien, que es verdad que muchos dicen o están en contra de lo que es el aborto legal, y que después cuando van a sus clínicas privadas lo hacen, lo practican. Ahora, ellos son los principales, me imagino, después beneficiarios de que el aborto sea legal, porque lo van a poder cobrar, inclusive facturar y hacerlo legalmente, sin estar perseguidos, sin esconderse. Bueno, pero hoy no hay una causa penal que criminalice a un médico por practicar un aborto. Entonces, hoy no están siendo perseguidos por el sistema penal. Sí, en cambio, si bien afortunadamente tampoco hay muchas causas de mujeres... Hay una. El otro día en otro programa nos comentaban. Sí, hubo un caso que la campaña fue presa, lo tomó. Tuvo como 2 años presa. Exacto, que es el caso Belén. Es una mujer que llegó a un aborto en la provincia de Tucumán, a un hospital público con un aborto espontáneo en curso, es decir, un aborto natural. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. Fue a hacerse atender porque se sentía mal, se le produjo un sangrado y... ella se despierta de la anestesia con policía dentro de su habitación y del hospital fue directamente a parar a la detención. Así estuvo durante casi 3 años, bueno, consecuencia de la lucha, la organización, fue un caso que lo tomó la campaña, la abogada que la pasó a defender integra la campaña, Soledad Deza, pudo hacer una buena defensa, porque nunca se veía ni siquiera en ese expediente judicial planteado su inocencia. ¿En qué provincia fue eso? ¿Fue una puebla norteña? ¿Dónde fue? Sí, en Tucumán. En Tucumán. En la provincia de Tucumán. Ella estuvo casi 3 años detenida por pretender acceder al sistema público de salud ante una situación que no era un aborto. Claro, ni pretendió, porque vos decís que ni se dio cuenta, digamos. Ella no sabía que estaba embarazada. Y que tuvo 3 años en cana. Ustedes escuchan lo que es esto, ¿no? Acá tenemos a la doctora Riquelme, que después vamos a hablar de otro tema, pero es increíble. Pero 3 años en cana, una mujer que ni siquiera sabía que está embarazada. Que después esto obviamente se terminó confirmando, digamos, porque la absolvieron, la liberaron. Sí, la liberaron en principio y luego logramos la absolución. Pero fue tal el absurdo que ni siquiera lo encuadraron como el delito de aborto. Le adjudicaban homicidio agravado por el vínculo y nunca habían hecho siquiera una prueba de ADN que confirmara que ella tenía algún tipo de vínculo con ese feto que apareció en un baño. No le habían hecho ni un ADN y la tuvieron detenida casi 3 años. Entonces, traigo el caso de Belén porque, digamos, pone en realidad de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho al aborto. O sea, son esas mujeres las que hoy están siendo criminalizadas, que son las más vulneradas, que son las que no tienen recursos tanto económicos como simbólicos, es decir, plata e información para o acceder a un aborto seguro o
digo, tener redes que hoy te lo permitan. Agostina, ¿qué clase de aborto ustedes, me imagino, ya sé la respuesta, pero te lo pregunto porque hay muchos que hoy están, primero, tratando de informarse y además animarse, porque hay muchos que por una cuestión religiosa o una cuestión de tradición están en contra en realidad del aborto, porque tienen pruritos, tienen cuestiones, los muy religiosos tienen una cuestión de la iglesia que salió abiertamente a oponerse o a decir que tengan cuidado obviamente al tratar el tema del aborto, pero más allá de eso, ustedes defienden el aborto en cualquier sentido, digo, no solo a alguien que fue violado o que, como hoy lo ampara y lo contempla la ley, sino que alguien que realmente tuvo relaciones sexuales y es joven o es viejo, pero quedó embarazada una chica y que abiertamente en cualquier situación de su vida pueda disponer de lo que haga de su cuerpo y sobre todo ir a un aborto. ¿Ustedes en cualquier caso lo defienden? Sí, exacto. Nuestro proyecto de ley plantea hasta las 14 semanas por cualquier causal. Nosotras creemos que, digamos, voy a poner un ejemplo bizarro para que podamos empezar a pensarlo realmente, digo, desde la discusión cotidiana, porque esto está, por suerte, lo hemos logrado instalar en ese lugar. Ley de fertilización asistida mediante, si vos vas con una pareja porque no pueden tener hijos naturalmente y, bueno, intercambian un óvulo, un espermatozoide, se forma un cigoto y van al médico y le dicen, bueno, mira, este está un poco defectuoso, lo vamos a desechar porque no es viable. El médico lo tira a la basura y no pasa nada y está todo perfecto. Ahora, si eso mismo está dentro del cuerpo de una mujer, ahí aparecen los problemas. Entonces, ahí es donde nosotras nos detenemos, entre otras muchas cosas, pero en la libertad sobre nuestros propios cuerpos. No es solamente el hecho de, que es un montón, llevarlo esos 9 meses, sino que supuestamente de la gestación surge una persona que hay que criar, hay que cuidar, y qué mejor que hacerlo con una decisión real, consciente, con la responsabilidad que eso implica, con la felicidad que seguramente sienten muchas personas cuando deciden tener una criatura. Y el proyecto que defienden ustedes plantea también el tema de cuándo arranca, o esa famosa debate de cuándo arranca la vida, en qué, hasta qué mes uno podría estar permitido tener un aborto y a partir de qué mes no. No, insisto, el proyecto, o semanas de embarazo, quiero decir. El proyecto no se pone a hablar de cuándo hay vida o cuándo no hay vida, eso no lo plantea. Dice hasta las 14 semanas. La Organización Mundial de la Salud plantea hasta la semana 24 que se pueden realizar abortos sin ningún inconveniente. Digamos, nuestro proyecto plantea bastante menos. Inglaterra, por ejemplo, tiene las 24 semanas. Nosotras planteamos 14 semanas en cualquier causal y de ahí en adelante en ¿Por qué 14, no 15, no 13, no 20? ¿Por qué esa? Bueno, fue un gran debate que tuvimos al interior de la campaña. Esa reacción tuvo como responsables a una de las redes que integra la campaña, que es la red de abogadas, pero a su vez se discutió territorialmente y luego en una fervorosa asamblea que tuvimos en Paraná hace ya un par de años. Y era una discusión, bueno, ¿hasta qué semana ponemos? Verdaderamente queríamos evitar, entre otras cosas, estos golpes bajos de mostrar, digamos, fetos y que vengan con esto. Es como si nosotras pusiéramos una foto de una mujer muerta por aborto clandestino. Nosotras no nos valemos de ese nivel de violencia. Realmente estamos hablando de derechos, de acceso a la salud pública y no hacemos maquetas de mujeres en situación de aborto porque verdaderamente nosotras lo que queremos es que esto sea un derecho básicamente ustedes lo que defienden es la semana, digamos, tope, que no haya riesgo para la mujer para hacerse el aborto. No se puede en eso pensar de la discusión de cuándo no arranca la vida, cuándo el feto tiene derecho a vivir o no. Digo porque es algo también obviamente que se plantea. Por supuesto que está en la discusión, pero nosotras corremos el eje de ese lugar porque primero que las ciencias no tienen definido, y digo las ciencias porque siempre se quiere suscribir el debate de la ciencia médica cuando en realidad es un debate de muchísimas ciencias, hasta te podría decir de la teología. Entonces, verdaderamente agarrar la ciencia médica para intentar dar una respuesta que ni siquiera la ciencia médica tiene saldada, nosotras nos corremos y a la vez lo retomamos ese argumento, porque hoy hay vidas, que no hay duda que son vidas, que son las de las mujeres que mueren por abortos clandestinos, que se están perdiendo. Entonces, esas vidas parece que no importan demasiado en el discurso de quienes se dicen pro vida, que para nosotras, bueno, son antiderechos, por muchas razones y entre otras porque incluso se arrogan el discurso de estas mujeres vulnerables de las que hablábamos y personas con capacidad de gestarlo. Aclaro porque nuestro proyecto de ley incorpora ley de identidad de género mediante el concepto de persona con capacidad de gestar. La última, ¿qué importancia tiene? Que imagino que debe ser clave, ¿no? O yo, digamos, mi concepto es, no se puede hablar del aborto, por eso que estoy a favor y lo he dicho varias veces, no se puede hablar del aborto si no hay una cuestión
realmente seria, no políticamente linda, sino o discursivamente bien planteada, sino una política seria de educación sexual. Porque si uno no plantea realmente las escuelas de educación sexual, cuando hoy, por ejemplo, nos enteramos nosotros, el Diario de Trabajo, acabamos de publicar que solo 2 de cada 10 escuelas plantean educación sexual en alguna de sus aulas. Ni siquiera es una cuestión básicamente de la institución, sino que en alguna de los maestros que se anima a plantear educación sexual, y mucho también hay que nosotros ponernos en el papel de padres de cuánto nosotros aceptamos o no que alguien vaya a educar sexualmente a nuestros hijos. ¿Ustedes plantean también algo de eso en el proyecto que presentaron? En realidad la campaña es mucho más que el proyecto de ley. La campaña, además de estar integrada por 500 organizaciones y ser una campaña federal, está integrada entre otras redes, Socorristas en Red, la de profesionales que mencionaba antes, la de abogadas, la Grupo de Prensa y Comunicación. Entre ellas está la red de docentes, que se encargan de tratar de llevar a la práctica lo que la Ley de Educación Sexual Integral plantea. El gran problema que existe hoy, esto que decías de la escasa implementación, también tiene que ver con una falta de presupuesto, digamos. Sabemos que una ley sin presupuesto es una ley que no se aplica. Y hoy la Ley de Educación Sexual Integral se encuentra completamente despresupuestada. Entonces no se implementa. Entre las primeras camadas de despidos, o podríamos decir no renovación de contratos, estuvieron las capacitadoras de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, estamos hablando de eso, estamos hablando de una ley que no se aplica porque no se le está poniendo el dinero que corresponde para que estas capacitadoras puedan ir a los colegios, tener contacto con las docentes, formarlas en algo que realmente es una ley muy valiosa, es integral. Bueno, tenemos con varias docentes que pueden venir a hablar contigo de eso con mucha más amplitud tal vez que yo, pero... Porque está contemplado. Es un punto clave, digamos, de esto. Sí, es que para cerrar, sí. Nosotros no hablamos de etapas, no es bueno, primero resolvamos la educación y después, porque estamos hablando de derechos. Y no podemos, bueno, vamos a garantizar este derecho y después esperemos un poquito. Ya todo debería, sobre todo el tema de educación sexual, ya debería estar funcionando, ¿no? Y además hay una ley como... Y una última cosita que no quiero dejar de decir. Nosotras tratamos de correr también un poco el eje del tema de la despenalización. La despenalización y el hecho de que esto deje de ser un delito no nos alcanza. Porque si eso ocurriese, estas mujeres con escasos recursos económicos y simbólicos van a seguir teniendo que estar en la inseguridad de la práctica del aborto y por ende sus vidas y su salud va a seguir estando en riesgo. No van a tener libertad o autonomía. Debería haber una respuesta también de la salud pública. Eso, que es un tema también mucho más profundo porque hay tantas carencias que uno dice, también hay que atender eso. Obviamente es vital, pero hay algo también para... Me tengo que ir, Agostina, gracias. Que se legisle sobre esto. Gracias, Agostina, por estar. Y todos los martes frente al Congreso en el tratamiento para acompañar el tratamiento de la ley. Gracias.